Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. Hola, bienvenidos a Comunicación 5.0. Hoy tenemos un programa muy especial. Se encuentra con nosotros el padre Peter Mullen, que ha trabajado aquí por más de 6 años en la Universidad Anáhuac. Él es legionario de Cristo desde 1997, se ordenó como sacerdote en 2014 y tiene un doctorado en filosofía en la Universidad de Abad Oliva en Barcelona en el 2020. Trabajó aquí 6 años en pastoral y actualmente es maestro en DAFI, que es el área de la universidad que se encarga de impartir las materias a todos los alumnos que tienen este carácter de humanista, donde la náhuac es la náhuac, ¿no? Entonces, bienvenido, Peter, qué gusto tenerte aquí. Gracias. Y que podamos compartir este espacio. Y mira, la idea es que platiquemos, pues el programa se llama Comunicación 5.0 y pues que podamos tener una charla en donde podamos identificar hoy en día la iglesia qué está haciendo respecto a sus estructuras comunicativas, sobre todo con los jóvenes, que tú has tenido experiencia ahí habiendo estado en pastoral, y de ahí pues ir construyendo un diálogo. Entonces, para empezar, y me gustaría contextualizar, el Concilio Vaticano II viene a, no sé si la palabra correcta sea como reformar o a modernizar o a revisar ciertos aspectos, ¿no? Digamos, en todos los sentidos de la iglesia, ¿no? Desde operativos hasta teológicos. Y uno de ellos tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y redefine el rol de los sacerdotes y redefine el rol de los laicos. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿No? Un poquito de antes, de dónde viene la iglesia y por qué el concilio y luego qué es lo que dice el concilio. Gracias por la invitación, de verdad. Encantado. Sí, Vaticano II tiene sus luces y sombras en cuanto a comunicación. Alguno dirá, los obispos no tienen tiempo para comunicar. Ellos, que lo que vivieron dentro del concilio, no tuvieron ya sea tiempo, ya sea know-how de cómo comunicar esto en el mundo moderno. Entonces, como pasa siempre, algunos medios toman algunos soundbites, okay, y lo van, o bueno, ya se está abriendo para sacerdotes casados, ¿no? O ya la misa ya no va a ser lo mismo. O como que ese tipo de presión a que pues a lo mejor iban a ir mucho más lento y de repente tuvieron que dar mucho más prisa en algunos procesos, ¿no? Entonces fue un aprendizaje, pero efectivamente fue mínimo un espíritu de abrirse al mundo moderno. Papa Juan XXIII, que lo convocó, justo eso fue su idea. Notaba que nos costaba, a la iglesia en general, entrar en diálogo con el mundo moderno. Entonces, y justo un tema es la comunicación. Claro. Seguimos con, a lo mejor, un lenguaje de la Edad Media, de la época moderna y no del siglo XX. Entonces, de repente, vino ese reto de sí abrirnos al mundo, un mundo actual, con todos sus retos y todo lo que eso implica, con los golpes y aprendizajes, como cualquier curva de aprendizaje, hemos tenido como iglesia, pero sí, efectivamente, Vaticano II marcó un hito en esa historia. Y se da, si no me equivoco en las fechas, son finales de los 60, principios de los 70. Más bien 70. 62 a 65. Acaba 65. 60. Sí. Ok. Sí. Ok. Y antes, que fue el primer concilio que no funcionó, el Vaticano I. Uh-huh. Eso fue 1870 más bien, o sea, casi un siglo antes. Algunos dicen, gracias a Dios no se terminó porque las conclusiones todavía no estaba madurado ese pensamiento, todavía era como muy cerrado, otra vez esta mentalidad muy, como dicen, no antiguada, pero cerrada más bien. Uh-huh. Y gracias a este ejército que iba uniendo toda Italia, en el 71 fue cuando conquistaron los estados pontificios, quitaron todo el terreno, los estados del Papa, y eso fue lo que no permitió terminarse el Vaticano I. Ok. Luego pasan 90 años más y luego retoman el tema, pero con todo lo que había pasado de renovación litúrgica, renovación estudiando la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, como volviendo a las fuentes de la fe.
eso fue lo que les permitió hacer esta renovación profunda de la iglesia que en el 1800 no tenían todavía. Claro, y habiendo pasado 2 guerras mundiales que también me imagino que han de haber pues marcado o no en cierta forma el pensamiento pues, de toda la humanidad y entre ellos la iglesia. Justo, y como no estamos teniendo quizá la voz, el protagonismo que teníamos antes, 1 siglo, 2 siglos antes, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cuál es ahora nuestra voz? Incluso ese mismo alusión que hice a Vaticano I, el hecho de que hayan quitado los estados pontificios cambia el rol del pontificado, porque antes era un estado más, era un rey más que tenía que cuidar a sus aliados, no ofender a los franceses, por ejemplo, tenía que jugar mucha política. Ahora que ya no tenía ningún tipo de terreno, o sea, el estado de la ciudad del Vaticano es el más pequeño del mundo, ya se podía volver mucho más una autoridad moral más que política. Y eso, la verdad, en el momento el Papa se hizo prisionero del Vaticano como queja contra esto, que me habían quitado mis terrenos y no sé qué, Ajá. Pero a largo plazo sí nos fue una bendición mucho mejor porque, a ver, ¿qué hace el Papa siendo político? Claro, sí, o sea, deja de ser ese rey que fue por muchos siglos y de pronto pues regresa nada más a lo que le corresponde. Así. Perfecto. Oye, y a ver, platícame entonces, después del Concilio II, ¿no? Viene un movimiento de transformación, como dices, a veces respondiendo a exigencias de afuera, respuestas quizá malinterpretadas, que después hubo que hacer ajustes, ¿no? Un poco como, no, esto no es lo que estamos diciendo es lo otro. Pero en ese sentido, creo yo que hay como un abanderamiento del rol del laico. ¿Por qué? Pues por muchas razones, ¿no? ¿Cuál es ese rol que se empieza a ver el laico? Ya no se ve nada más como el tema de los fieles, sino hay como una participación mucho más activa de esos fieles y hay una estructura que se empieza a formar de laicismo activo. Sí. No sé si en la historia, desconozco, haya habido este laicismo activo, asumo que no, pero ahorita pues hoy se está viviendo mucho, pero como un resultado del concilio, ¿no? Sí, efectivamente. Sí ha habido momentos en la historia de la iglesia donde sí los laicos, a través de movimientos terciarios de los franciscanos, dominicos, pero bastante aislados. Y justo comparando Vaticano I con el segundo, Vaticano I todavía con una visión muy jerárquica, hasta monárquica de pontificado, una iglesia muy piramidal, donde el Papa pues es el comandante y todos obedecemos al Papa y punto. Gracias a esa renovación de la historia, volviendo a las fuentes del cristianismo, cómo era la iglesia primitiva en el primer siglo, Hechos de los Apóstoles, lo que sea, esas comunidades de iglesias que iba fundando, por ejemplo, Pablo, ya se dan cuenta que no, sí, tenía el obispo y los sacerdotes tenían su rol, pero no era el único rol, ¿no? Los laicos sí tenían mucho más protagonismo que quizá la iglesia, incluso hoy en día todavía no está terminada esta renovación, todavía falta mucho, pero sí se había perdido ese papel de laico, que se había tenido muy claro desde un inicio. O sea, se ve como Jesús mismo pues, trataba a las mujeres y involucraba a las mujeres dentro de su ministerio, por ejemplo. Y los apóstoles, los 12, tenían su papel muy singular, pero no era el único. Y como que con el paso de los siglos, la iglesia había reducido pues bueno, solamente el obispo, el papa, los sacerdotes tienen algo que hacer, los demás, amén, y somos más pasivos. Entonces era ese volver a las fuentes. Súper interesante. Y en ese sentido, ¿cómo o sea, la iglesia, digamos, del concilio ahorita, cómo ha tenido que ir modificando su comunicación? Porque, como lo acabas de decir, antes era una estructura piramidal y bajaba ahora sí que a rajatabla lo que se decía, y había como un canal que nada más era pues el sacerdote o el obispo, los sacerdotes y lo que se decía en el templo y listo. Y hoy hay movimientos a nivel global pues de evangelización, de servicio, de misioneros. Entonces se complica un poco. Y la iglesia, ¿cómo se ha ido moviendo en este sentido para que el mensaje, 1, llegue, y 2, llegue bien y no tan mal interpretado, que evidentemente todavía hay que construir?
Sí, hay una historia de un libro que me encanta, se llama Introducción del Cristianismo, de Joseph Ratzinger, de un curso que él dio justo después del Vaticano II, que él había participado él como teólogo, y para tratar de explicar el rol de la teología, que es decir, explicar la fe hoy en día, citaba esta historia que no sé si fue el mismo Soren Kierkegaard que lo inventó o lo transmitió, lo volvió famoso, pero es de un circo que va viajando por Dinamarca y está en las afueras de un pueblo y prende fuego todo el circo, ¿no? Entonces ya están listos para el show, mandan al payaso ya vestido como payaso al pueblo para pedir ayuda para que vengan a apagar el fuego. Llega el payaso y trata de como que jalar a la gente, convencer a la gente. Y la gente piensa que es parte de la promoción del circo, ¿no? O sea, mandaron a este payaso para mandar, y todos riéndose y pues el pobre payaso tratando de, o sea, no, va en serio, pero es como parte del show, ¿no? Piensan la gente. Claro. Entonces, el Papa, Ratzinger usa eso como el rol de teólogo de hoy en día, decir, oye, tengo a veces este vocabulario, este lenguaje, estas estructuras que heredamos de hace siglos, que parecería que nada más se trata de cambiar ese disfraz, quitar como ese maquillaje, lo que sea del payaso, y ya, todo el mundo me va a tomar en serio. Y él decía, no es tan sencillo, no es como que, tema de comunicación de la iglesia siglo XX, cambiemos todo nuestro vocabulario, los medios y todo, y ya, todo el mundo va a coger nuestro mensaje. Es como que no es tan sencillo, ¿no? Uh-huh. Como sí, el payaso puede nada más cambiar de disfraz y todo el mundo le va a tomar en serio. Como que sí ha hecho en todas las décadas desde Vaticano II, como es tan sencillo, es nada más se trata de transformar el mensaje y ya, pero ¿cómo le hace para no traicionar ese mensaje? Uh-huh. Porque si traicionas el mensaje, te vuelves como una voz más que la gente dice, ¿y tú qué aportas aquí? O sea, la iglesia, a mi modo de ver, sí tiene algo muy importante que aportar a la sociedad de hoy. Sí tenemos que renovar muchas cosas todavía, sin perder lo esencial. Claro. Porque si pierdes lo esencial, pues ya dices, pues bueno, bienvenido al club, eres uno más de los que estamos aquí intentando encontrar un sentido de vida en la sociedad que hacemos, pero ya la iglesia ya no tiene como esa aportación nueva o aportación, digamos, que puede enriquecer ese diálogo. Qué interesante. Ahorita que te escuchaba, me venía, es como una cuestión que es invertida hoy, ¿no? Las empresas luchan, ¿no? Y pelean el espacio publicitario y de comunicación para construir una historia, un storytelling que les haga serles más cercanos, ¿no? Más cercanos como hoy hablan a las emociones o al corazón de su consumidor, y entonces se crean una serie de historias y todo para acercarse. Y la iglesia, lo que no tiene que hacer es alejarse del corazón, ¿no? A través de las historias. O sea, justo. Tiene que cambiar o reestructurar esas historias, pero el principal cuidado tiene que ser en que no se aleje del corazón de donde ya estaba, ¿no? De donde está. Y que ha pasado mucho. O sea, sí. Hay fieles que están dejando de asistir en un término no solamente físico al templo, sino de asistir a la iglesia, o ser parte de la iglesia, porque sí sienten este desencanto, a veces provocado por la iglesia y a veces por el ruido alrededor de la iglesia. Sí, y justo usando el ejemplo de las empresas, me encanta toda la literatura de Jim Collins, Build to Last, Good to Great, True North de Bill George, que es justo las empresas que más claridad tienen sobre sus valores, mejor les van. Justo no es como que, pues hay que ofertar de todo. No hay que decir nunca no al cliente, sino ver la manera en que lo podemos hacer. ¿Sí o no? We don't do that. Como que tener esa claridad, sí. Hay que como storytelling, como tenemos este approach para enganchar al consumidor, pero al mismo tiempo no perder de vista para qué existimos. Y la iglesia, o sea, no es una empresa ciertamente, pero es una institución humana que muy fácilmente en ese esfuerzo de, pues vamos a acercarnos tanto, que te quitas pues lo esencial que tú puedes aportar a la mesa, al diálogo. Eso está increíble. Es
efectivamente estas empresas que son fieles a su estructura de valores y que no, aunque les cueste en un término de finanzas, siguen apegadas ahí. Ujú. Y la iglesia tiene que hacer exactamente lo mismo, serle fiel a su estructura de valores y a su mensaje histórico, pero tiene que desacartonar su mensaje. Justo, ¿no? así es. Está súper interesante todo esto. Entonces está claro, o sea, las empresas buscan, las que tienen esta estructura de valores, como lo acabas de comentar y lo tienen claro, buscan no alejarse de ellos, sabiendo que a lo mejor sacrifican algunos otros beneficios que pudiera ser generación de valor económico, lo que sea. Y la iglesia, digamos, la tiene un poquito más complicada porque pareciera que está como forzada a cambiar su storytelling, pero no de ninguna manera que esto trastoque su esencia, ¿no? Sí. Ok, desde este punto en la conversación, ¿cómo percibe hoy la iglesia? O sea, todos sabemos que a nivel global existe, o en ciertas latitudes del mundo, porque no en todas, existe un alejamiento de las personas, de los que eran católicos o de familias de cultura católica. De pronto, hoy hay un alejamiento y hay un desinterés. A lo mejor en China, en África, estas curvas no son tan decayentes, o en la India incluso creo que hay cierto crecimiento, pero a nivel global, en la suma, hay un alejamiento. ¿Cómo percibe esto la iglesia y qué está haciendo al respecto? Y desde luego desde la estructura de la comunicación, ¿no? Que es súper compleja. Sí, muy buena pregunta. Ahí está la pregunta de millón. De la sobrevivencia de la iglesia volverse pertinente para la sociedad de hoy, ¿no? Puedo hablar mucho más de mi experiencia aquí en México. Perfecto. También me da cierta perspectiva siendo extranjero. Claro. Dinámicas como muy clericalista, en el sentido aquí mando yo, el sacerdote aquí mando yo. Un sistema muy ritualista, que si bautizo, doy la primera comunión, confirmación y caso a mis hijos, o yo como sacerdote hago esto para las familias, pues check, ya, todo en regla, ¿no? A ver, son ritos. No es magia, no es que pues al hacer A, B, C, por ende tengo D, ¿no? O sea, la fe, cómo están viviendo la fe, la pertenencia de la fe religiosa hoy en día en mi día a día, en mi vida. Siento que la iglesia está perdiendo de vista eso y se está volviendo muy ritualista en el sentido, lo que llama el Papa Francisco, sacramentalizar la fe, ¿no? Aplicar los sacramentos, los 7 sacramentos que son importantes desde el corazón, es la manera en que podemos contactar a este Jesús de Nazaret que vivió hace 2000 años y pues ya no existe en esta tierra. La iglesia existe para ofrecer los sacramentos como puntos de contacto con este Jesús. Son muy importantes, pero, insisto, no es magia, ¿no? O sea, necesitas como entender y esta fe y el por qué detrás. Y nos hemos vuelto, a veces uso el ejemplo de como si fuera la visa a Estados Unidos, desde aquí de México por lo menos, que es bastante cotizada. Pues ya Estados Unidos se puede poner muy exigente a la hora de pedir requisitos para esa visa. La iglesia, a lo mejor hace 30, 40 años, era todavía muy cotizado, entonces podía exigir lo que querían. Hoy en día siguen con esa exigencia, pero no nos damos cuenta que ya no somos tan pertinentes, ya no somos tan atractivos como puede ser Estados Unidos. Quiero esta visa, voy a conseguir los papeles que sea para entrar ahí. Entonces me ha tocado varias parejas que muy convencidos de casarse por la iglesia y dicen, con razón, nuestros amigos ya no quieren casarse por la iglesia, nos ponen tantas trabas. Entonces la iglesia, como se ha vuelto muy burocrático en ese sentido, pues los sacramentos, la burocracia, y cómo podemos dar como más espacio a los laicos, todavía nos está costando mucho más eso. No es solamente pues en las misas pues que suban ahí, pues sí, que hagan las lecturas, que participen, que den la comunión, como si fuera lo único que se hace en la iglesia. Y fuera una hora de tu semana, el resto de la semana tú como laico puedes hacer muchas cosas para compartir la fe, para vivir la fe.
en la familia, en tu trabajo, con tus amigos, los valores que transmites, todo eso. Como que la iglesia requiere mucho más este approach más vivencial, existencial, que cambia en mi vida si realmente tomo en serio esta propuesta de la fe en Jesucristo. Ok, qué interesante, fíjate, acabas de comentar algo con lo que yo, iba a decir estoy peleado, no es que esté peleado, pero me irrita mucho. Esta cultura en México, desconozco si en otros países, ritualista, absolutamente, me encantó el término, no lo había oído, yo siempre digo que nuestra educación religiosa es muy infantil, muy mágica, Uh-huh. y como infantil un poco es, o palo o zanahoria, no hay nada en medio, ¿no? Entonces, si metes la mano al fuego te vas a quemar, Sí. Y en esta parte de educación infantil a mí me irrita, por ejemplo, el de, voy a usar un caso extremo, además que lo utiliza un rabino que escribe un libro que se llama ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas?, en donde fallece su hijo y de su comunidad, o sea, tampoco es algo que es propiedad de los católicos cristianos, sino de también de los judíos, le dicen, ay, es que murió tu hijo porque así lo quiere Dios, porque es la voluntad de Dios. Y yo, desde hace 10 o 12 años, yo he estado, pues, tratando de entender el por qué un Dios que es infinitamente bueno te va a quitar un hijo, ¿no? Y hoy estoy plenamente convencido que ese es un tema cultural, de estos rasgos ritualistas, y el rito de, como no saberle decir a alguien que está pasando tanto dolor, culturalmente lo que le decimos, pues no te preocupes porque hay alguien mucho más grande que tú que tiene una voluntad que aunque tú pienses que es en tu contra, no lo es, ¿no? Entonces, yo he peleado mucho con eso y para mí mucho de este alejamiento, sobre todo en México, de este distanciamiento, pues es que yo toco madera, pero si a mí me pasa como papá y me compro esa versión, cuando yo esté metido en mi cama, me voy a voltear con Dios y le voy a decir, pues tú y tu voluntad te vas por un tubo. Sí. Porque si dices que me amas infinitamente, esto que me acabas de hacer, que dicen que que es tu voluntad, pues no cabe. Sí. O sea, son dos cosas que son antagonistas, ¿no? Platícame un poco, tú cómo ves también como gringo, cómo ves este tema cultural. No, a ver, ciertamente no es cultural, o sea, el tema del sufrimiento es global. Ajá. O sea, toda la literatura, desde los griegos, es un tema que para explicarlo siempre nos va a costar. O sea, no hay una respuesta fácil al por qué. No, culpar a Dios es una salida muy rápida y muy barata, ¿no? Sí. Y antes de continuar, sí quiero insistir, no estoy criticando toda la Iglesia de México. No, lo entiendo. O sea, sí veo algunas expresiones de fe impresionantes. La Virgen de Guadalupe me impacta muchísimo ir un 11 de diciembre por la noche, estar ahí a medianoche para ver las manitas. La fe de la gente no es ritual, no es como que, pues la Virgen me va a solucionar todo y ya vine, check, y ya puedo seguir con mi vida. No, sí, hay mucha fe, hay mucha confianza. Ok. Y sí, el tema del sufrimiento es algo más que México, es algo humano. Y ahí es un approach donde, como dice Papa Francisco, hay que siempre acercarse al dolor del otro, yo como sacerdote, con los pies descalzos. A mí me tocó el terremoto de 17 aquí en Ciudad de México. Estuve 15 días ayudando en un edificio derrumbado ahí en La Condesa, Álvaro Obregón 286, donde murieron como 50 personas. 15 días ahí esperando con las familias que sacaran los cuerpos. Al inicio, pues, venga, una misa en la calle, pues pronto va a salir nuestro hijo, nuestra hija, con vida y todos a casa. Uf. Y va pasando el tiempo y tú sigas celebrando misa y dices, ¿ahora qué digo? ¿No? Claro. ¿Con qué cara les digo? Sí, van a salir con vida. Y sí, como sacerdote, pues fue prueba de fe para mí muy fuerte. Dios, ¿dónde estás? Uh-huh. Y como pocas veces pude entender ese grito de Jesús desde la cruz, de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A ver, Jesús, que según nuestra fe es el Hijo de Dios, es Dios mismo, diciendo, Dios, no te entiendo, ¿dónde estás? Me abandonaste. Aquí estoy crucificado. Eso dice una infinidad de cosas, sí. Sí, como un Dios que se identifica con ese dolor humano, ¿no? Y siento que hay muchas religiones que manejan el dolor de una manera, pues tienen muchas herramientas,
muy buenas y a veces es nada más aceptar, ¿no? Siento que a veces estamos en Occidente luchando contra el sufrimiento y la muerte y todo, y como que, a ver, es parte de la realidad humana. O sea, no lo puedes cambiar totalmente. Sí, con la medicina, la tecnología y todo, sí puedes ablandar, pero pensar que ya no vamos a sufrir, es como, y eso sería vida humana. Pero a la vez, no sé, el Islam, que significa sumisión a la voluntad de Alá, pues yo me someto y pues él es Alá, ¿qué le voy a decir, no? Es una perspectiva, un approach mucho más del libro de Job, que me encanta, que es el sufrimiento humano. Sí. Y Job, que se defiende, no fue por alguna culpa mía, Dios hizo esto, Dios permitió esto, no entiendo por qué. Y esas quejas que va, digamos, levantando contra Dios, ¿no? Y al final, Dios justifica a Job. Job hablaba bien de mí. Ustedes que decían, no, pues es un castigo, hiciste algo malo y por eso, en caso de Rabino, murió tu hijo, como un castigo. Es como, no. Pero en el fondo, y esto es algo que en todo este diálogo desde Platicando un Segundo, que podemos aportar como iglesia, es este big picture. Como nos hemos vuelto muy científico, muy tecnológico, cómo funcionan las cosas, y sí, tenemos un conocimiento muy de cómo, pero al perder la religión, la filosofía profunda, hemos perdido de vista el horizonte. ¿Para qué? Perfecto, tengo todas esas herramientas a mi disposición. Ajá, ¿y a dónde voy? Y ahí entra como el vacío, como angustia de que hablan todos los filósofos y todo del siglo XX, esa angustia. Wow, tengo un bienestar como nunca en la historia, y sin embargo encuentro un vacío en mi interior que no sé por dónde. Eso es lo que la religión quiere proponer, ¿no? Entonces el big picture en el caso del sufrimiento es decir, Dios nos sigue amando, incluso en medio del sufrimiento, no podemos dudar de Él, y confiar en que su plan es mayor del sufrimiento actual que estoy sufriendo, ¿no? Es por un bien mucho mayor que en este momento, por ser limitados en el tiempo, por no ser Dios, no veo el big picture, no lo puedo ver, me toca confiar. Que en el fondo es Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? Pero al final se fía de Dios Padre y al tercer día resucita. Y es un fin mucho más feliz que esa crucifixión, ese dolor, ¿no? Un fin que sí, solamente pasó a través de, y es cada quien, vuelvo al punto inicial, acercarse con los pies descalzos, es decir, oye, a lo mejor yo puedo dar sentido a mi dolor, pero yo no puedo dar a ti una receta hecha, es decir, una respuesta hecha, un meme, un mensajito, un video, todo va a salir bien, los tiempos de Dios son perfectos. No, yo no puedo imponer a nadie más lo que a mí me ayuda, porque es en el fondo la fe de cada uno. Puedo compartir, así veo yo, y puedo acompañar, desde luego, pero no puedo nunca llegar con una respuesta ya hecha, porque luego es como minimizar tu sufrimiento, tu dolor, y es lo menos humano que hay. Tú que estuviste con esta experiencia del 17 y has estado en la comunidad aquí en la universidad, un poquito en el mismo sentido, ¿cómo expresan hoy pues, los jóvenes, ¿no? Que tienen entre 18, 24 años, con los que convivimos aquí en la universidad, que a lo mejor no son muy cercanos a la iglesia, pero sí presentan una necesidad? O sea, sí presentan una necesidad de confiar en algo. Yo creo que hoy a nivel cultural se les está diciendo a los jóvenes que no confíen en sus papás, en la familia, que no confíen en la autoridad, que no confíen en sus profesores, que los únicos en los que pueden confiar es en sí mismos. Y eso es una trampa. O sea, una trampa bien difícil de manejar. Tú, tanto como el padre Peter y como representante de la iglesia, ¿qué mecanismos has buscado o logrado encontrar para acercarte a los jóvenes y que los jóvenes se abran? Tú me has comentado muchas veces que de repente tienen conversaciones espectaculares y muy fuertes. ¿Qué es lo que te ha hecho acercarte y cuál es la herramienta o las herramientas que han logrado que los chavos confíen en ti? Primero, el desinterés. En cuanto no estoy buscando que, no sé, más seguidores en redes, ¿no? Oye, chavos, síganme porque así pues suben mis ratings y así, ¿no?
No, vengo aquí para compartir con ustedes para el bien de ustedes, ¿no? Yo tengo una propuesta, pero quiero escuchar de ustedes sus inquietudes y todo. Siento que en el salón, siendo una universidad, siento que necesitan los jóvenes de hoy como esos espacios de reflexión. Suelo encontrar argumentos muy emocionales, muy emotivos, y sí, hay motivos emocionales, pero luego no tener esta capacidad de juicio crítico, de decir que sí, que no. ¿Qué creo yo? A través de argumentos, ¿no? Eso me convence, eso no me convence, por mi experiencia, por lo que me da de argumentos y todo. Entonces, generar esos espacios de reflexión. Entonces, en pandemia inventamos uno en línea, luego volviendo a campus, seguimos con algunos programas. Algo que, perdón la grosería, pero así se llama la actividad, ¿por qué me caga la iglesia? Órale. Era sobre un tema de feminismo, aborto, abusos de la iglesia. Sí, de esos temas así, como debatibles, sociales, no simplemente de la iglesia, de doctrina de la iglesia, sino fenómenos actuales en la sociedad. Y sí poner la postura de la iglesia con argumentos, pero un diálogo donde no te voy a convencer a que sigas mi doctrina. Es simplemente un espacio donde tú puedes aclarar para ti mismo y escuchar a otros por qué crees lo que crees. Porque lo vi en Instagram, porque tal blogger lo dice, porque tal influencer lo dice. Ah, y él es Dios o ella es Dios, y por ende, amén. Como, a ver, qué bueno que tenemos todos esos medios, pero de repente con tantos medios, si no tienes un filtro tuyo, pues vas a tragar cosas que a largo plazo te puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces es justo un espacio donde la finalidad es ¿por qué crees lo que crees? No te voy a convencer, porque efectivamente un debate de una hora y media difícilmente vas a hacer cambiar a alguien de su posición, pero mínimo sale con una visión más enriquecida. Órale, o sea, la herramienta es generar un espacio desinteresado o más bien sin querer meter una cuña, y que en este espacio, con esta confianza que puede dar el desinterés, se abre una reflexión y a través de una serie de preguntas hay un viaje en el joven en donde utilizando su intelecto y su racionamiento a lo mejor puede llegar, o entre todos pueden llegar a un punto en donde se dan cuenta que a lo mejor de donde se están agarrando no es el mejor lugar. Justo. O nada más probar un poco más, así, bueno, y creo hasta aquí. Justo. Lo acepto hasta aquí, ¿no? Y sí, es un punto, pero ya no es como que me aferro solo de eso porque fulano lo dijo. Excelente. Este espacio que lograste abrir, además el nombre, no puede haber algo más sugerente y que invite, ¿no? Porque me caga la iglesia. Es como, no sé, como ponerle una gran carnada al anzuelo, ¿no? Que sin ninguna intención, como bien lo dices, hay un desinterés, pero es una gran carnada para que el joven se acerque y diga, aquí tengo un espacio en donde puedo decir las cosas que pienso y siento y no voy a ser juzgado. En este sentido, Padre Peter, ¿qué viaje tienen los alumnos una vez que los alumnos o los jóvenes, ¿no? Porque esto trasciende la universidad? Una vez que están ahí en ese espacio, y me imagino que primero hay como un romper el hielo, en donde a lo mejor se dan cuenta que efectivamente la realidad es que no están siendo juzgados, que no están queriendo ser adoctrinados. Cuando se rompe esa barrera, que a lo mejor ahora nos dices cómo, ¿cuál es el viaje que tienen los jóvenes que a través de sus propios comentarios, las reflexiones, digamos, de la tribu, ¿a dónde llegan? ¿A dónde van? ¿Qué aperturas tienen? Platícanos un poquito de tu experiencia ya en esa parte activa. Muy bien. Obviamente, a lo mejor algún ejemplo que doy es todavía muy controversial. Ok. Por ejemplo, me acuerdo muy bien de los primeros casos fue cuando, no me acuerdo bien, le terminó legal, cuando la Corte Suprema despenalizó el aborto en México, hace 3 años me parece, y invitamos 2 expertos, una feminista pro aborto, que pusiera pues el por qué se había tomado esa decisión,
Y luego alguien aquí de la NAWAC, de la Facultad de Bioética, pro vida, como dice el término, como en contra de esta decisión. Perdón que te interrumpa, ¿era un foro en Zoom o era un foro físico, en un salón? En este todavía era en Zoom. Pandemia, era en Zoom. Ok. En Zoom. Entonces ya dimos, si no me equivoco, 5, máximo 10 minutos a cada una, a que pusiera como que sus argumentos, su base, y luego que entraran en diálogo, ¿no? Y los alumnos haciendo preguntas y todo. Y en ese en concreto, obviamente, pues sí, el aborto pues, es el cuerpo de la mujer que puede tener el derecho de decidir, y si casos de incesto o violación, o sea, sí, casos muy fuertes que dices, no se puede el aborto. Sí, tener esa opción como posible manera de solucionar el tema. Pero también ha ayudado mucho a los alumnos, me acuerdo perfecto, de saber los datos del embrión, ¿no? Uh-huh. Que esta de bioética fuera mostrando día con día y luego mes con mes cómo va embrión, cigote, creciendo y las partes y todo. A ver, no es un tejido, ¿no? También tener esos datos. Otra vez, sin el afán de decir, pues ahora todos estamos en contra del aborto, después de esa parte. No, pero mínimo tengo más datos a decir, oye, pues no es un tejido, o sea, no es cualquier cosa que pues ya me quito, como una muela que me está causando mucho dolor, pues ya me lo quito, punto y basta, ¿no? A ver, pues tiene ADN propio, tiene una estructura propia, es un ser humano, pregunto, ¿no? Es una persona humana, y sí, tendría sus derechos, o sea, es un tercero involucrado, no solamente, pues a lo mejor la mamá, y luego, pues el violador en este caso, pues es un tercero y sus derechos donde queda. Pero bueno, otra vez, no es para entrar en el tema controversial. No, bueno, pero es la estructura. Pero es salir el alumno con más datos, decir, pues claro. Sí, sigo a favor del aborto, pero ya tengo un poco más de conocimiento de causa, porque hay gente que dice, pues no es algo tan sencillo, no es una operación rutinaria que pues cualquier debería tener acceso en cualquier momento. Como que sí, estos datos científicos sí es importante. Datos también como tema de la comunidad trans, ¿no? También estuvimos nosotros sobre eso. También muy interesante. Igual, con datos como que reales, o sea, todos los que se hacen en la operación de conversión de sexo, sin problemas y pues ya todo solucionado, bueno, vemos los números, ¿no? O sea, bajar de quizás slogans, que se puede decir muy fácilmente, a tener datos ya científicos más duros, a tomar una decisión o mínimo una postura más informada. Entonces, ese tipo de espacio. Y otra vez, insisto, la religión no solamente para saber cómo, sino el para qué, el por qué, ¿no? El por qué de nuestra sexualidad, por qué somos sexuales, ¿no? Plantearles esa pregunta, aprovechar ese pues debate que hay, pues... Claro, pues se abre, ¿no? Sí, y siempre con mucho respeto. Y quien se hace la conversión de hombre a mujer o viceversa, obviamente con mucho respeto. O sea, no se trata aquí de condenar al infierno, no, para nada. Pero mínimo de decir, a ver, ¿qué sentido es la sexualidad? Es algo, una dimensión de tu persona que, así como te puedes pintar el pelo, y no pasa nada, tengo el pelo de otro color ahora, así es la sexualidad en el ser humano. Y ahí, por ejemplo, la teología del cuerpo de Juan Pablo II, ¿no? Un visionario, finales de los 70, inicio de los 80, acabando toda la revolución sexual, bueno, todavía en plena como que fallout de la revolución sexual, como aportar una visión positiva de la sexualidad humana, que hasta ese momento, me acuerdo perfecto, mis papás decían en esa época, ¿por qué papá estaba hablando de sexo? O sea, en nuestra vida habíamos escuchado de un cura, un obispo que hable de sexo. ¿Por qué está hablando de esto? Y cada miércoles durante 4 años seguidos. ¿Qué onda con ese tema, no? Porque era un vacío que pues era tabú, nadie hablaba de, y pues ya, gracias a la revolución, pues era mucho más presente y, vamos a ver la visión cristiana sobre la sexualidad. Entonces, esos foros como que no solamente el tener más datos, más científicos, más objetivos, pero a la vez para el chavo, para el alumno, como decir, ¿y qué hago con estos datos? ¿Para qué, no? Mi sexualidad en este caso. ¿Qué sentido le doy? Es nada más pues, para divertirme y ya, que solamente pues, están en la etapa de vida donde pues eso y ya. Claro. Y empiezan a decir, pues bueno, chance hay algo más profundo que nada más para divertirme el fin de semana.
sí puede haber una dimensión mucho más profunda. Y si sabes enganchar o abrir esa llave, te puede dar mucho más energía que actualmente estás sacando de ahí. Por supuesto, y qué interesante. Yo me he dado cuenta, ahora que estoy en la universidad desde hace 2 años y pico, que la generación actual se le puede poner cualquier etiqueta, y es más, es brutalmente etiquetada por todos lados y de muchas formas, pero lo que yo sí puedo decir es que hay una gran apertura a reflexionar. Pero quizá ese primer paso para hacer una reflexión, digamos, pública o fuera de su círculo de confianza y de sus pares, tiene que haber ese espacio de confianza. Pero el momento en que está, son personas que están con muchas ganas de discutir, porque claro, están sobreinformados, en muchos casos bien y en muchos casos no tan bien, como dijiste tú, me gustó, son eslogans o etiquetas, que a lo mejor quien las dice de tal manera que piensan que eso que se está diciendo es una verdad. Y como estás en el swipe del teléfono, pues ya lo registras, ¿no? Como esto me resuena, luego entonces es verdad, ¿no? Pero cuando entras al diálogo, sí es una generación que razona, sí es una generación dispuesta a discutir y sí es una generación abierta a investigar y a continuar en su búsqueda. Yo creo que es una generación que está encendido siempre en una búsqueda. Sí, y en ese sentido me encanta, descubrí hace poco la teoría de Barry Schwartz, de Harvard, si no me equivoco. Tiene un libro que se llama The Paradox of Choice. Ok. Que cuando tenemos demasiadas opciones, la gente se paraliza. O sea, algo tan sencillo como el poner ejemplo de mermeladas, ¿no? Pones 28 tipos de mermeladas y la gente no compra ninguno. Pones 6 y wow, se van como dulces, o como se diga en español esa frase. Justo es una generación que ellos sí viven rodeados de demasiadas opciones de vida por las redes, por mil cosas. Entonces ya empiezan a decir, qué padre que tengo tantas opciones, pero ese eslogan de dejar tus opciones abiertas, que a lo mejor para nuestra generación era importante y pues sí, era como un eslogan, que un principio que a lo mejor podemos seguir, ahora es no, o sea, dejar tus opciones abiertas no te ayuda, te paraliza más bien. Entonces ya es una generación que pues con tanto camino posible por recorrer, ¿cómo elijo? Entonces ya están quizá en ese sentido más abiertos a, bueno, escuchar una voz objetiva, crítica, sí, y no se mete vendiendo un camino en concreto, sino ayudando al chavo a conectar, pues tú qué buscas, ¿no? Y qué sentido tiene, qué quieres lograr en tu vida, y en base a eso, pues te ayudo como a, por lo menos, disminuir la cantidad de oferta para que en vez de 2,000 opciones, tengas 15, 10, 6. Claro. En comunicación le llamamos disminuir el ruido o lidiar con el ruido, ¿no? Hoy es una generación que tiene una cantidad de ruido brutal, porque digo, nosotros, hay una estadística, nosotros a lo mejor en un día recibíamos de información, y además así se decía, de todo lo que publicaba el New York Times, ¿no? En un año hace 100 años. Sí. Hoy, no, o sea, nosotros, tú y yo y los jóvenes y los maestros de digamos, ecosistema, somos impactados por al menos 5,000 o entre 5,000 y 10,000 mensajes diarios. Sí. No hay cerebro que pueda lidiar con ello, ¿no? Entonces sí, yo pienso igual que tú, y además digo, no es que lo piense, tú ya lo estás probando, que en el momento en que se dan las condiciones, se puede encontrar esa apertura, ¿no? En términos generales y un poquito queriendo concluir, busquemos así como una conclusión de, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos para la iglesia? ¿Y cuáles son los siguientes pasos para el padre Peter Mewland con base en esta experiencia? Los siguientes 2 o 3 años de actividad en este sentido, de usar la comunicación para reacercarse. Ok, tú y yo hemos platicado en otros foros ese concepto de Jordan Peterson, volver la fe católica algo mucho más existencial, ¿no? Desde esta parte psicológica, emocional, cómo me puede dar sentido de vida, o por lo menos pistas para encontrar mi sentido de vida, la fe. Este approach, justo en vez de algo muy ritualista, externo, volver a algo, no, y pues eso te da sentido a tu hoy, sabiendo que tienes un panorama
mucho más grande, un horizonte hacia donde vas, la esperanza cristiana, decir, pues sí, estoy aquí, con muchos proyectos y todo, pero en el fondo de camino al cielo. Es la practicidad de la verdad y del camino, ¿no? Sí, y justo hoy tuvimos una junta, estamos preparando un grupo aquí de la universidad, ya adultos, no hay jóvenes, para ir a Roma y luego el camino de Santiago. Y es justo, vamos a usar esos 6 días de camino, como va a decir esa frase que me encanta de Papa Benedicto de Spe Salvi, una encíclica sobre la esperanza cristiana que decía, ¿qué meta puede valer tanto la pena que todo el esfuerzo, sacrificio, sufrimiento de camino hace valer la pena esa meta? Soporto lo que sea aquí, en este mundo, en esta vida, por así decir, con tal de llegar a esa meta. Eso es lo que los primeros cristianos tenían muy claro, que de una religión muy pagana, de muchos dioses y la verdad, una panorama muy trágica, muy con poca esperanza, encontrar esa esperanza. Tengo un Dios que me ama, sufrió por mí y me está esperando en el cielo. Eso hace valer toda la pena, todo el esfuerzo, todo el sufrimiento aquí en este mundo. Claro que quiero llegar allá. Como uno que a mí me encanta correr en maratón, ¿no? La meta es decir, pues sí, ya al kilómetro 35 ya dices adiós. 7 kilómetros más, no hay manera. Y dices, no, la meta. Eso como iglesia, como va a haber una presentación de la fe mucho más desde ahí y no tanto de ritual, que los sacramentos son importantes, pero no es magia. Y a nivel personal, sí me estoy metiendo mucho más a las clases y justo dar desde esa perspectiva religiosa también desde este curso de Stanford que diseñaron. Es un libro, Designing Your Life, pero basado en un curso y tiene todas unas herramientas de Design Thinking para ofrecer a los alumnos, como, a ver, sobre todo los alumnos de último semestre que dicen, ahí viene la crisis de mi vida, hasta ese momento todo estaba muy marcado, ¿qué tenía que hacer? Y acabando la carrera, ahora sí, tanta opción que me paraliza, no sé por dónde. Entonces, son Design Thinking que te puede ayudar a ti como alumno y luego cualquier adulto también. Son principios muy buenos, muy profundos, porque sí contactan con tu interior, tu para qué hacer las cosas, pero luego hay herramientas también prácticas que luego, ¿y qué hago? Ya sé más o menos por dónde quiero ir, pero ¿cómo le hago? Entonces son principios que pueden ayudar. Entonces me veo ahí, metiéndome ahí y con los profesores mejorando toda esta área de la filosofía, las humanidades de la universidad para que sea justo algo más aplicable, pertinente para la vida de los alumnos. Mira, al final de cuentas, digamos, los dos caminos, digamos, el de la iglesia en el macro y el tuyo en lo personal, pues van a lo mismo, una practicidad, a entender que esto que ha sido el mensaje, ¿no? el mensaje del cristianismo es práctico y sí, o sea, quitar un poco esta parte del ritual mágico, entender el rito realmente cómo te abona a tu día a día. Y como bien lo dices, o sea, Jordan Peterson lo hace muy bien, la verdad. Es el que hay aquí que puedo aplicar hoy que me lleve a ser la mejor persona que quiero ser, ¿no? Porque creo yo que la gran mayoría de la gente tiene una aspiración y sobre todo a esta edad de los jóvenes de querer ser mejor. Entonces hay una gran oportunidad y yo percibo como tú una gran oportunidad que tiene hoy la iglesia, la legión, hoy los sacerdotes y los laicos que estamos pues mirando hacia el mismo lugar para ayudar a estos jóvenes que casi lo digo sin miedo, que por fortuna, ¿no? O por una serie de circunstancias están volteando a otro lado y tenemos oportunidad de decirles, no, mira, vuelve a voltear acá, no, júzgalo, pásalo por tus tamices y si puedes y si te puedo acompañar, ve que aquí hay algo bueno, ve que aquí hay algo más fuerte de lo que realmente crees que es y más puro de lo que realmente te han hecho creer, ¿no? Sí, justo, y quizá no es la generación de hace 20 y 30 años en México, donde la iglesia, sí, era mucho más presente en la sociedad, entonces, por ende, no se escuchaba tanto la voz de la iglesia. Ahora, nadie nos pela, en fondo, entonces, de repente, nunca había escuchado de esto, a ver, voy a prestar atención. Sí, es una oportunidad que podemos aprovechar mucho mejor. Buenísimo, Padre Peter, pues te agradezco de verdad
que estés aquí. Para mí ha sido una gratísima conversación. Hay muchas cosas que podemos seguir conversando, entonces con toda seguridad más adelante volveremos a abrir un espacio y entramos en pues, algunos de los muchos detalles que aquí se conversaron, que a lo mejor no tomamos profundidad, pero de verdad de corazón te agradezco que hayas estado aquí. No, gracias, Josu, por la invitación, gracias por abrir esos espacios justo de reflexión, que justo lo que decíamos de tanta opción, tanta información que nos llega, estos tipos de espacios son pocos, así que gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Comunicación 5.0. Tuvimos al padre Peter Mullan. Mucha información, muy interesante. Seguramente tendremos otro podcast. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Gracias, Josu. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.